guys, hoy vengo a hablar de varios temas que son muy fuertes, muy serios y bastante desconocidos hasta donde yo sé, que son la eugenesia, el racismo científico y los zoos humanos en los que se exponían a personas racializadas en Europa hasta 1958. Voy a hacer especial énfasis en 3 personas que han sido muy maltratadas por todo este sistema y que se merecen que se las estudie. Y yo sinceramente lo único de lo que había oído hablar de todo esto es de la eugenesia, pero porque una vez en Orphan Black hicieron un capítulo sobre esto, que Orphan Black es la mejor serie de la historia. De hecho, bueno, no se ve, pero tengo ahí a Helena. Pero como con casi todo en la vida, todo lo que sé de esto lo he aprendido cayéndome yo solito en un agujero de Google, y aquí estoy hoy para contaros lo que he encontrado. ¿Qué es el racismo científico? El racismo científico es una pseudociencia que en su momento se tomaba como ciencia, que básicamente tenía como objetivo demostrar de forma aparentemente científica que la raza blanca era superior a nivel evolutivo e intelectual. Que a ver, hay gente que me dirá que el concepto de raza es anticuado porque solo hay una raza, que es la humana. Y a ver, en parte sí, pero realmente no, porque no todas las razas reciben el mismo tratamiento, por lo que el término todavía es válido. Un término no se puede disolver y olvidar hasta que realmente dé igual. Hasta que no haya diferencias ni a nivel micro ni macro, no se puede olvidar algo y todavía tiene vigencia, y sobre todo se ha utilizado mucho a nivel histórico, que es de lo que voy a hablar, entonces por eso tiene validez. A ver, el racismo científico cogió forma tangible durante el 19, básicamente para justificar el neoimperialismo. En principio, cualquier persona racional está en contra del genocidio y de esclavizar a gente, pero si te llega un científico y te dice no, es que esta gente es inferior a nivel evolutivo, entonces por su estructura craneal funcionan mejor como esclavos, que esto es literalmente cosas que decían, pues ahí ya parece que cambia la historia. Cuando un científico o alguien respetado, inteligente, dice algo con convicción, se convierte en información fiable inmediatamente, especialmente cuando no existe Google, porque si no te fías de los científicos, ¿de quién te vas a fiar? De Cristo. Pero esto no es algo que se inventa en el 19, ya históricamente había mucha gente, muchos tíos, haciendo claims sobre la superioridad racial. Es que hasta en el siglo V a.C., el médico griego Hipócrates dijo que la gente oscura era cobarde. También decía cosas muy raras sobre los asiáticos, como que en Asia tenían menos predisposición a la guerra porque las estaciones allí no son tan bruscas. No me parece especialmente racista, pero simplemente en plan... O incluso Voltaire, que es pues un filósofo famosísimo de la Ilustración francés, era poligenista, que el poligenismo es básicamente creer que cada raza humana tiene un origen y un desarrollo independiente, que era una corriente de pensamiento completamente aceptada. Esto en contexto de la Ilustración tiene sentido porque, como ya sabemos, a los ilustrados el tema religión se les atascaba un poco. Si eres poligenista y crees que cada raza tiene un origen diferente, básicamente lo que estás diciendo es que no venimos de Adán y Eva, que es... Entonces, durante el siglo XIX había un interés muy generalizado y muy negativo hacia las personas africanas y sus cuerpos. Yo personalmente creo que es porque entonces, tanto Europa como Estados Unidos todavía tenía colonias en África, bueno, en partes de Asia, y entonces los ciudadanos de los países colonizadores tenían como una curiosidad mórbida hacia la gente a la que habían esclavizado, colonizado, call it what you want. Entonces, este interés negativo y el alza del racismo científico conllevaron que directamente se secuestrara a gente de estos países, se les trajera a Europa para exponerles como curiosidades o atracciones de feria. Y de esto es de lo que principalmente quiero hablar hoy, porque me parece muy bestia y muy frustrante. O sea, cada vez que investigaba más era como, pero ¿cómo coño se permitió hacer esto y por qué no nos lo cuentan en clases de historia? Yo creo que podemos categorizar este tipo de exposiciones humanas en 2 tipos. Los freak shows, que no tienen ningún tipo de justificación científico imperialista detrás, y los zoos humanos que había en las exposiciones universales. Entonces vamos por partes. El concepto de freak show seguro que lo conocéis, probablemente por American Horror Story, que yo creo que lo romantizó bastante, pero eso es otro tema. Los freak shows eran exposiciones de gente a las que se le consideraba anómala por lo que fuera. Entonces la gente iba a verles por curiosidad morbosa o directamente para reírse de ellos y sentirse mejor sobre su vida normativa. Entonces probablemente eso os venga a la cabeza que si la mujer barbuda, un hombre súper fuerte, unos gemelos siameses. Pues eso es lo que se suele retratar pues en el cine y en las series y tal. Pero lo que no se suele retratar es que a veces el reclamo de estos freak shows era directamente gente africana, porque les veían como algo exótico y algo de lo que burlarse, y sus cuerpos les parecían algo completamente extraterrestre. El ejemplo más famoso de esto, dentro de pues lo desconocido que es este tema, es Saartjie Baartman. Saartjie, o Sara, porque Saartjie por lo visto es el diminutivo de Sara en holandés, era una mujer de Sudáfrica de la tribu Khoikhoi. Se sabe muy poco de su vida de joven, pero una vez ya adulta fue vendida como esclava a un hombre blanco en Ciudad del Cabo que se llama Pieter César.
no se pronuncia así, da igual. El caso es que en 1810 el hermano de Peter, que se llamaba Hendrik, y William Dunlop, que era un cirujano británico random, fueron a visitar a Peter y se quedaron anonadados con Sharky. Y me dirás, ¿por qué se quedaron anonadados con Sharky? bueno, pues lo fliparon porque tenía el culo muy grande y también les impresionó la forma de su vulva. Que yo me pregunto, ¿en qué putas circunstancias estaba esta mujer para que le vieran la vulva y se quedaran impresionados? Bueno, el caso es que tenía el culo muy grande, que era algo bastante común en la gente coi-coi, pero que para un europeo blanco estándar le parecía algo completamente grotesco. Entonces lo que hicieron fue convencerla de que si se iba con ellos a Europa tendría una vida mejor, ganaría una fortuna y podría volver a tener una mejor vida. Yo creo que ya entendéis que esto no pasó. De hecho, Hendrik siempre defendió que tenía un contrato justo con ella, pero en ningún momento se ha encontrado ninguna prueba de este contrato. Así que yo creo que lo que pasó es que fue que Peter la vendió a Hendrik, su hermano, como esclava y ya está. Entonces Sharky fue a Londres con William Dunlop y la acabaron exponiendo en una jaula en Piccadilly para que la gente fuera a verla. Por lo que tenemos entendido, por diferentes artículos periodísticos que se escribieron sobre esto, lo que tenía que hacer era pasearse por un escenario que por lo visto medía 60 centímetros de altura, tenía una especie de cuidador, como si fuera literalmente un puto mono en el zoo. Pues este señor le decía cuándo tenía que parar, cuándo tenía que sentarse, cuándo tenía que andar, y si no obedecía, pues se ponía violento. Pero bueno, un mini inciso de esto, la forma de su cuerpo nos recuerda... ¿alguien? Vamos a ver, yo por muy fan que sea de las Kardashians, que lo soy, no soy imbécil y soy consciente de todo lo que se han apropiado de la cultura negra. De hecho, gran parte de las características físicas por las que se las admira y que les han hecho populares, cuando una mujer negra las tiene de forma natural, se le discrimina o se le fetichiza, que bueno, fetichizar al final es una forma de discriminación. Véase, se ponen cornrows y de repente no son cornrows, son boxer braids y son la nueva moda. Chloe se pone bantu knots y de repente es un bantu babe. Chopean el culo para tener proporciones similares a las de Sharky y de repente es el estándar de belleza. Y ya ni hablar de lo más obvio, que es que cada mes su piel sube como 3 tonos Pantone. Y hay que tener en cuenta que estos son decisiones activas quirúrgicas que ellas han tomado y que se han dado cuenta de que las hacen más appealing al público. Y esto es literalmente la definición de privilegio blanco. Que hablando de privilegio blanco, yo soy muy consciente del mío, especialmente siendo un hombre blanco y europeo. Sé que tengo muchísimos privilegios e intento hacer cosas constructivas desde él. Tanto en este vídeo como en el vídeo del blackface hablo desde la frustración, la empatía y las ganas de divulgar. El caso, volviendo al tema, después de 4 añs de ser expuesta en Londres, fue vendida a un entrenador de animales en París, donde acabó muriendo en 1815. Su autopsia fue realizada por Georges Cuvier, que era el cirujano de Napoleón, pero también era paleontólogo, zoólogo. Su cuerpo fue muy importante en el desarrollo del racismo científico porque a raíz de su cuerpo se empezaron a escribir un montón de artículos pseudocientíficos, pero que se tomaban como científicos completamente chorras, sobre que el tamaño de su culo y el tamaño de su vulva eran literalmente signos de menor evolución. Literalmente clowns. Incluso se dijo que era el eslabón perdido entre los simios y los humanos, porque la veían como la versión más evolucionada de un animal, pero la menos evolucionada de un humano. Todo esto pre-Darwin. Tanto su vulva como su cerebro fueron preservados en alcohol y fueron expuestos en el Museo del Hombre de París hasta 1985. 1985, o sea que probablemente mucha de la gente que está viendo esto estaba viva. O tus padres, o tu prima mayor. O sea, tú procesa el hecho de que los genitales de una persona que fue secuestrada y maltratada por toda Europa estuvieran expuestos en un museo. Yo, de hecho, la forma en la que tuve de caer en el agujero de Google que he caído con todo esto empezó con este tema porque estaba viendo una TED Talk de una mujer que se llama Mena Fombo y se llamaba No You Cannot Touch My Hair y mencionó a Sharky y yo fue la primera vez en mi vida que había oído este nombre y empecé a investigar. Y bueno, pues llevo un mes investigando porque es que me parece inabarcable esto. Bueno, el caso es que a Sharky la trajeron a Europa puramente por el morbo, pero al final de su vida sí que se la utilizó como un objeto de estudio científico. Y es que os podéis imaginar que durante el siglo XIX el interés por la evolución humana dio el bombazo gracias a nuestro amigo Darwin. Todos estos avances científicos, tanto en este campo como en otros, conllevaron que durante el siglo XX y finales del XIX se celebraran
las exposiciones universales. Estas exposiciones eran macroexhibiciones que duraban meses en las que se presentaban pues todos los avances científicos, tecnológicos y cosas impresionantes y curiosidades en general. ¿Qué me dirás tú? Oye, pues qué guay, ¿no? La gente uniéndose ahí por el progreso de la ciencia, bueno, el siglo XX, cómo iban. Y sí, eso está muy bien. Lo fuerte de esto es que en todas había zoos humanos en los que se exponían a personas humanas como si fueran animales en un zoo para el entretenimiento de la gente. Como he dicho antes, en el fin de siglo muchos países europeos y también Estados Unidos tenían un montón de colonias en África y Asia. Entonces a estos zoos o exhibiciones traían a gente de esas colonias para que los ciudadanos europeos y americanos pues vieran cómo se vivía allí. Lo que hacían era que a nivel estético intentaban replicar su arquitectura y les ponían ahí a que fingieran que estaban haciendo su vida. Es que es muy fuerte. Una de las más disturbing de todas estas fue la que se hizo en St. Louis en 1904, que también se llama The Louisiana Purchase Exposition. En esta expo, a la que acudieron 19 millones de personas, se presentó la máquina de rayos X, el tranvía eléctrico, el cono de helado, el algodón dulce y también había un macrozoo humano en la que se exponía a miles de nativos de varias partes del mundo. De Japón se trajo a gente Ainu, de Sudamérica se trajo a gente de Patagonia, del Congo se trajo a pigmeos, desde mismamente Estados Unidos se trajo a apaches. Y para que os hagáis una idea de la magnitud de esto, solo en la exposición de Filipinas había 1200 nativos expuestos. 1200. Me he deshidratado. La cosa es que los freak shows en los que se exponía Sarky o el que llevaba P.T. Barnum, en el que está basado de forma muy vainilla The Greatest Showman, pero que eso es otro tema, esos estaban liderados por empresarios completamente independientes que lo hacían pues porque les daba la gana. Lo grave de los zoos humanos es que los organizaba, los validaba, los justificaba la comunidad científica. Quien dirigió, comisarió, gestionó esta exposición y en general toda la parte antropológica de la expo fue William McGee, que era un antropólogo pues, muy importante. Su objetivo era básicamente hacer como una representación visual de la evolución humana, empezando por los que consideraba menos evolucionados. Estaba completamente aceptado en esa época el categorizar a civilizaciones y razas humanas como de más evolucionadas a menos. Podéis imaginar que la más baja pues eran los africanos negros. Y es que incluso intelectuales de las mejores universidades, ya no solo de Estados Unidos sino del mundo, incluyendo Ernst Haeckel, que era un zoólogo, paleontólogo, darwinista, obviamente, tenía esta representación de la evolución humana. Los africanos negros le parecen el paso entre los simios y los humanos blancos teutónicos. Lo mismo que pensaron de Sarky siendo el eslabón perdido, pero 100 años después y ya respaldados por Darwin. Bueno, pues unos 4 millones de personas visitaron este zoo humano en esta exposición en la que, aparte de hacer su vida, también les hacían hacer como concursos atléticos para intentar demostrar que eran biológicamente inferiores a los blancos. Incluso un profesor de psicología de la Universidad de Columbia les hizo un montón de test y un montón de pruebas para medir sus capacidades y intentar demostrar pues, que eran inferiores y que tenían más tolerancia al dolor, que obviamente es una chorrada, pero es algo que se llevaba arrastrando en Estados Unidos desde la época de la esclavitud. Bueno, el caso es que a los pigmeos del Congo les trajo un tío que se llamaba Samuel Phillips Turner, que fue al Congo con el único propósito de literalmente secuestrarles. Un chico que se llamaba Ota Benga era uno de ellos, al que Samuel literalmente compró en un mercado de esclavos. En 1906, cuando ya se había acabado la expo, todos los pigmeos volvieron al Congo, pero a Ota le dejaron en Nueva York y le expusieron en el zoo del Bronx en una jaula con un chimpancé. Tuvo muchísima publicidad y muchísima cobertura en los medios y le tachaban de caníbal, de salvaje, y tan bien funcionó esta publicidad que en las primeras semanas que estuvo ahí fueron 250.000 personas al zoo. Como os podéis imaginar, no todo el mundo estaba a favor de esta puta barbaridad, porque estamos hablando de principios del siglo XX, que no te estoy diciendo que esto fuera en 1372, pero surprisingly la gente que más se opuso a todo esto fue la comunidad religiosa. De hecho, la primera persona en quejarse fue el reverendo Robert Stuart MacArthur, que obviamente veía esto como la barbaridad inhumana que era. O sea, tenía 12 dedos de frente el chaval. Y como es de esperar, también la comunidad religiosa afroamericana de Nueva York formó un comité para quejarse y pedir que le quitaran, pero literalmente no sirvió de nada. Y otro mini inciso. Tema religión. Como he explicado, todas estas exposiciones se hacían en el nombre de la ciencia, entonces pues los religiosos estaban shocked. De hecho, haciendo research para este vídeo me he leído artículos en blogs de creacionistas, lo que hago yo por estos vídeos, que obviamente, aunque dicen putas chorradas porque son creacionistas, es que no te puedes esperar otra cosa de ellos, sí que al menos están on the right side of history con esto. Pero lo que yo me pregunto es si realmente les importaba la humanidad de la gente que se estaba exponiendo o si les molestaba que utilizaran a personas para demostrar la evolución.
¿Vosotros qué creéis? En fin, tanto al comité de la comunidad religiosa afroamericana como a todas las quejas, los directivos del zoo dijeron que no, que él estaba muy feliz y que le tenían ahí para cuidar del chimpancé. Pero el problema es que cada vez era más y más y más popular y más gente iba, y de hecho un día fueron 40.000 personas al zoo y le acabaron persiguiendo, le acabaron lanzando cosas, insultándole, riéndose de él, y le acabaron quitando del zoo porque era un peligro tanto para sí mismo como principalmente para la gente. O sea, obviamente a los directivos del zoo les importaba más la seguridad de la gente que la suya propia. Entonces el director del zoo le acabó mandando a un orfanato en Brooklyn, en el que se pudo reinsertar en la sociedad a medias, obviamente, y aprendió un poco de inglés. Entonces 10 años después, cuando planeaba volver al Congo, estalló la Primera Guerra Mundial y se lo impidió, y se acabó suicidando pegándose un tiro. O sea, es que tú imagínate el estrés postraumático que tenía que tener este pobre hombre, que le habían secuestrado de un mercado de esclavos, le habían traído a Estados Unidos para ponerle en una exposición y le acabaron poniendo en una jaula en un puto zoo. Es que no me lo explico. El caso es que una de las consecuencias más grandes de todo este auge del racismo científico fue la eugenesia. La eugenesia es una filosofía social que básicamente defiende que para mantener la calidad genética de una población hay que excluir a ciertos grupos que se consideran inferiores de la reproducción. Os podéis imaginar que básicamente la gente que consideraban idónea para la reproducción era lo que más se parecía a la raza aria. Toda esta popularización y el auge de la eugenesia están muy vinculados con el darwinismo social, cómo no, y de hecho varios de los hijos de Darwin eran eugenistas muy importantes, y el nombre eugenesia se lo dio un primo de Darwin que se llama Francis Galton. La palabra eugenesia viene del griego eugonike, que significa de buen origen, porque está formada por eu, que significa bueno. Cualquier palabra en español que tenga eu significa bueno, en plan eutanasia, la buena muerte, y genos, que es origen. En septiembre de 1921 se celebró en el Museo de Historia Natural de Nueva York el segundo congreso de la eugenesia. Fue gigante. Atrajo a científicos de las instituciones más prestigiosas, el Smithsonian, Harvard, Yale, el MIT, everywhere, ¿sabes? Y es que la eugenesia en este punto se había convertido en el consenso científico y estaba completamente aceptado y expandido. Esta reunión fue presidida por el que era el presidente del museo en el momento, que era Henry Fairfield Osborn, y había sido uno de los responsables de la exposición de Otavenga en el zoo. Casualidad, ¿no? No, no es casualidad, no. Bueno, pues lo fuerte es que este congreso llevó a que se hiciera una exposición en el Museo de Historia Natural de Nueva York sobre la eugenesia. A esta exposición acudieron como unas 10.000 personas, y aunque no era una exposición humana per se, sí que lo era de una forma un poco más abstracta, porque no había personas vivas, pero sí que iba sobre las razas y la evolución. Había displays en los que enseñaban la diferencia entre niños blancos y negros dentro del útero, había displays en los que debatían que la forma del cráneo de los nativos americanos les hacía menos evolucionados y menos inteligentes. Bueno, pues como los eugenistas estaban todos puto locas, formaron The Eugenics Records Office, cuyo objetivo era hacer un perfil biológico de todas las personas de Estados Unidos para que ellos decidieran si era conveniente que se reproducieran o no. Y es que realmente consiguieron datos de muchísima gente, porque crearon un cuestionario súper detallado que le daban a profesores de biología de Estados Unidos para que lo rellenaran sus estudiantes. Esto lo llamaban el Record of Family Traits, y tenían que responder un montón de preguntas tipo muertes en la familia y qué las había causado, edad en la que se habían casado. Por culpa de la eugenesia se esterilizaron a unas 60.000 personas en todo Estados Unidos, especialmente en residencias para gente con problemas mentales, porque no les consideraban óptimos para la reproducción, y como estaban en una situación más vulnerable, pues era más fácil. O sea, 60.000 personas, eso es pues un puto estadio entero. Es que es muy fuerte. Muy fuerte. Incluso fueron tan poderosos que en 1904 consiguieron que se aprobara una ley que restringió la inmigración de europeos del sur y del este porque les consideraban moral e intelectualmente defectuosos, principalmente a los italianos. Una restricción de inmigración en Estados Unidos basada en puro racismo. Me quiere sonar, pero obviamente os podéis imaginar que la peor aplicación práctica de la eugenesia fue en la Alemania nazi. Los nazis esterilizaron como a unas 300.000 personas que consideraban defectuosas hereditariamente, y también gasearon a miles de personas que tenían discapacidades en centros médicos especializados en los que estaban perfeccionando las técnicas que luego utilizaron para su genocidio de 6 millones de judíos. Bueno, pues podríamos pensar que después de algo de esto se prohibiría. Pues no. En 1958 se celebró otra exposición universal en Bruselas, para la que se construyó el Atomium, que es muy famoso. Bueno, pues en esta exposición había un pueblo congoleño.
Si es que no aprendemos, no aprendemos. Bueno, pues lo mismo que las de antes, era un pueblo congoleño que habían intentado replicar estéticamente, en la que pusieron a la gente del Congo, fingiendo que hacían su vida diaria. Esta parte se acabó cerrando, pero ¿queréis saber por qué? Porque la gente les daba de comer. Y cuando digo les daba de comer, lo digo de forma muy vainilla, porque literalmente les lanzaban cacahuetes como si fueran putos monos en el zoo, como cuando vas con 6 años que te llevan tus padres al zoo y les lanzas cacahuetes a los monos. Pues la misma mierda. Y esto es 1958. Que probablemente vuestros padres estuvieran vivos, o incluso vosotros mismos, porque sé que hay gente más mayor que me ve. Pero es que hasta en mi vida ha pasado algo mismo, y además aquí en España. Técnicamente no, porque se retiró en 1997 y yo soy del 98. Pero bueno... Tomato. Y es que durante más de 100 años, y hasta el 1997, se expuso en un pequeño pueblo de Cataluña que se llama Banyoles, un hombre negro disecado. Al que literalmente se conoce como el Negro de Banyoles. Este hombre había sido profanado de su tumba en 1861 por Jules Verreau, que era un coleccionista francés random que había presenciado su entierro, entonces fue horas después y le desenterró. Se llevó su piel, su cráneo y algunos huesos y le hizo una especie de taxidermia cutrísima en la que utilizó metales para crearle como una espina dorsal, utilizó cachos de madera para hacerle los hombros y le rellenó de periódicos. La primera noticia que se tiene de su cuerpo en España es en la exposición Universal de Barcelona en 1888 y se cree que de ahí fue enviado al Museo d'Arder de Banyoles, que es donde estuvo hasta el 97. Le tenían expuesto como si fuera un salvaje y de hecho llevaba por lo visto un taparrabos bastante revelador, pero luego los comisarios católicos del museo le pusieron la especie de paño naranja que veis aquí en estas fotos. Y estuvo expuesto sin ningún tipo de problema y ningún tipo de queja hasta el 92, cuando Alfonso Arcelín, que era un médico español pero de origen haitiano, se quejó públicamente de esto. Además, el lago de Banyoles era donde se iba a celebrar la parte de remo de las Olimpiadas del 92 de Barcelona. Entonces este tío dijo, a ver, aparte de que esto es una puta salvajada, tú imagínate que literalmente cualquier persona de las Olimpiadas va a este museo y ve esto. O sea, tachi. Los habitantes del pueblo se quejaron porque decían que era parte de una familia y era una joya cultural, y no fue hasta 1997 cuando al final por fin se les retiró. De ahí creo que pasó a Madrid para que le hicieran no sé qué pruebas y acabó volviendo a su natal Botswana para ser enterrado en el 2000. O sea, es que a mí me parece completamente absurdo, injustificable y una puta locura que tanto la eugenesia como el racismo científico y los zoos humanos hayan estado tan normalizados hasta hace tan poco y que no sepamos nada de ello. El objetivo de todo este sistema y esta mentalidad es clasificarnos y separarnos, porque incluso a día de hoy los poderes de mucha gente muy importante dependen de la supremacía blanca sistémica y harán lo que sea para justificarla. Pero cuando se estudió el genoma humano nos dimos cuenta de que los humanos nos parecemos en un 99,9% de nuestra genética. Entonces las razas son categorías sociales que hemos construido alrededor de este 0,1% que básicamente conllevan algunas diferencias morfológicas que a su vez conllevan pues ciertas expectativas sociales. Lo bueno de esto es que si las hemos podido construir nosotros, también podemos deconstruirlas. Entiendo que es muy utópico e imposible ahora mismo porque no vivimos en un mundo en el que no importe tu origen y tu raza. Por muy mal que suene, es que es así. Si algún día todos, todas y todes recibiéramos el mismo tratamiento y los mismos derechos desde el nacimiento, ahí ya es cuando podríamos dejar de lado las razas porque no tendrían ningún significado y serían completamente innecesarias. Pero hasta entonces lo que podemos hacer es deconstruirnos. Bueno, en fin, me callo ya. Llevo un mes sumergido en este tema porque me parece jodidamente inabarcable, frustrante y me he dejado 1000 cosas fuera, pero porque obviamente no podía hacer un vídeo de 16 horas. Pero os intento contar lo más impactante y lo que más importante me parecía. Espero que te haya gustado este vídeo, que hayas aprendido algo y sobre todo que te hayan dado ganas de investigar más, porque como ya digo, hay 1000 cosas más. Me gustaría que me contarais en los comentarios pues qué os ha parecido y si sabíais algo de esta parte tan invisibilizada de la historia, pero que es algo tan reciente y tan importante y que tiene tantas putas consecuencias hoy en día. Y ya sabéis que no lo suelo decir porque es obvio, pero obviamente si te ha gustado este vídeo me ayuda mucho pues que le des like, que lo compartas, que comentes, que te suscribas y todas esas cosas. Bueno, pues nos vemos en el próximo vídeo. Stay hydrated. Sonando con mejor audio, me he comprado un micro. Baby, turn around, let me give you innovation. I never went back. Like, I was like, oh, this is weird. Esta luz literalmente es homófoba.